continuamos aquí en Portada y estamos ahora en compañía del expresidente del Consejo de Ministros, a veces, Pedro Cateriano. Pedro, ¿cómo Buenas estás? noches, Mario. ¿Qué tal? Pero no está hoy día, no es especialmente para relevar su poner de relieve, quiero decir, su condición de expresidente del Consejo de Ministros, sino como biógrafo, ¿eh? Tú has publicado ya varios libros, Pedro. Bueno, así es. Has publicado sobre Alan García, has publicado también o has dirigido una edición de artículos sobre... También con la OPC recientemente en uno titulado Peruanos Ejemplares. ¿Este es el tercero o cuarto? Este es el tercero. El tercero. Y el testimonio de mi gestión ministerial que se titula Sin Anestesia. Ajá. Una década de lucha por la democracia. Bien, el libro que presenta mañana Sí. Pedro se llama Vargas Llosa, su otra gran pasión, biografía política. Es una biografía de Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, que acaba de cumplir 89 años, hace 3 días. El viernes. Así es. ¿Es una biografía autorizada? No. No. No, porque incluye juicios, opiniones mías, no solo respecto de hechos acontecidos, sino también sobre personas, acciones, y por lo tanto no es una biografía autorizada. He tenido, sí, la suerte, desde que regresó Mario al Perú, de... poder contrastar la información que tenías con él. Exactamente, sobre todo la etapa previa, es decir, la Revolución Cubana, San Marcos... Tú lo has conocido en los 80s, en la segunda mitad de los 80s. Lo hemos. Sí, por supuesto, efectivamente, incluso antes, pero digamos en la experiencia política, exactamente, es, a raíz de la estatización de la banca y todo lo que... Y bueno, todo lo que viene adicionalmente he hecho trabajos de investigación. Yo quise sustentar mi tesis doctoral sobre la campaña presidencial, ¿no? Pero bueno, este libro abarca desde sus inicios hasta, digamos, su último acto o gesto político. Y hay también al interior un capítulo titulado Compromiso con el Perú, que es una, digámoslo así, compilación de todas sus opiniones, pedidos de voto, participación, opiniones, desde la década del 50 hasta las últimas elecciones generales, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha tomado el proyecto y cuánto de ese tiempo fue investigación y cuánto escritura? La etapa de la campaña presidencial, el año que estuve en Madrid estudiando el doctorado, la de... Grosso modo, pues, más o menos, ¿cuánto te ha tomado cada 3 cosa? años, más o menos. 3 años todo el proyecto. Sí, más o y menos. Mitad y espaciadamente, mitad... ¿no? ¿Ah? Espaciadamente, sí, claro. no de manera continuada, porque durante los años que recibí el cariño de fujimoristas y apristas estaba dedicado a mi defensa personal, ¿no? Lógico. Y Alonso Cueto está publicando también una biografía, acaba pero de presentar, pero más bien como uno esperaría de Alonso, que es un novelista y un escritor reconocido, se ocupa de la parte literaria. ¿Se pusieron de acuerdo o ha sido espontánea? No, ha sido una grata coincidencia. Y también el hecho de que haya sido en el mes de marzo, que es la fecha... Coincide con el cumpleaños, me imagino. Sí, exactamente, ¿no? Que es importante. Pero han comparado apuntes, ¿no? ¿Cómo? ¿Han comparado apuntes después, una vez que ya supieron que no, cada uno está...? No. Lo que hemos tenido es un almuerzo en donde hemos intercambiado impresiones, pero luego a eso de me que se ha refería, publicado luego que se ha publicado el libro, sí. Bueno, Alonso es un gran amigo y generosamente me ha puesto en la lista de agradecimientos, así que... Y yo lo cito a él también como referente porque es un estudioso de la obra literaria de Mario Vargas Llosa, ¿no? Tú no digamos, incursionas mucho en el aspecto literario. Bueno, en la obra. Es inevitable, hay referencias, por eso digo mucho. Pero yo, a ver,
para que tengas una idea, cuando fui a revisar su correspondencia en Princeton, era de tal magnitud que existía la tentación de ver otras temáticas, otros asuntos. Claro. Pero yo me he concentrado en la parte política. Pero la y parte, ese fue el objetivo inicial, ¿no? Hay otras personas, por ejemplo, hace años Gerald Martin anuncia que va a publicar una biografía integral de Mario Vargas Llosa, pero yo me he limitado a la parte ideológica y política del Vargas Llosa, digamos, rojo, hasta su defensa de la libertad como referente del liberalismo en Iberoamérica. Pero este proceso ideológico y político se refleja en sus obras, y no solamente en las ensayísticas, que sería algo de esperar, sino en las de ficción también. Exactamente. Es decir, Historia de Maita, La Guerra del Fin del Mundo, uno puede encontrar ahí Conversación en la Catedral, puede encontrar elementos, La Fiesta del Chivo, en fin, uno puede seguir enumerando y encuentra elementos que se condicen con el momento de su evolución intelectual, ideológica. Sin duda, y hay un capítulo que se titula Cartógrafo del Poder, en donde precisamente hago referencia a lo que acabas de señalar, ¿no? Ok, pero entonces has seguido al Vargas Llosa político antes de que tú nacieras, incluso. Exactamente. Sí. ¿Has establecido en qué momento se produce el viraje importante? Porque, digamos, él apoyaba la revolución cubana, se consideraba una persona de izquierda, cercana al comunismo, por lo tanto, yo recuerdo una carta en la que habla sobre la experiencia de los guerrilleros y sobre... la lucha armada. Sí. Claro. ¿No? Pero, digamos, en mi modesto conocimiento de lo que fue este cambio para él, el caso Padilla en Cuba y la primavera de Praga son dos hitos en la segunda mitad de los 60 que comienzan a precipitar ese viraje. Hay varios momentos, ¿no? Su incorporación al grupo Cahuide, una célula comunista en San Marcos, sí. Él ahí se siente asfixiado por el adoctrinamiento marxista-leninista, que va contra lo que él pensaba de la libertad que debía tener un escritor, un intelectual, y renuncia. Pero después tiene un breve paso por la democracia cristiana, no porque de comunista se convirtiera y de agnóstico en social cristiano, sino que él quería apoyar la candidatura presidencial de José Luis Bustamante Rivero. Sí. Una vez que percibe que no va a ser candidato a Bustamante, desde Europa renuncia a la democracia cristiana. Y después viene su ferviente adhesión a la Revolución Cubana, en donde él considera que finalmente se iba a establecer en América Latina un proceso ideológico político para establecer la justicia social. Pero, tal como lo has señalado tú, hay varios hechos que lo van alejando y que le abren los ojos, ¿no? Por ejemplo, los campos de concentración llamados UMAPs que tenía Fidel Castro para internar a los homosexuales. La invasión soviética a Checoslovaquia, en donde fue en ese contexto histórico, en donde ya se empezaba a construir el culto a la personalidad de Fidel Castro, que él se atreve a condenar y a discrepar con Fidel Castro. La primavera de Praga. Exactamente. La primavera de Praga fue un momento en el que, sobre todo los jóvenes, en la entonces Checoslovaquia, se levantan contra el régimen stalinista, aunque ya Stalin no estuviese en ese momento en el poder, y gozan de algunas libertades y se toman distancias respecto del poder soviético y son sometidos a sangre y fuego. Y después hay otros hechos, como por ejemplo cuando gana el premio Rómulo Gallegos y da su famoso discurso La literatura del fuego, se le sugiere que el dinero obtenido por el premio públicamente lo done a la revolución, pero le dicen que por lo bajo se lo iban a devolver. Entonces, claro,
eso lo alertó, es decir, este es el proceso de la justicia social que yo... Y bueno, finalmente el punto de rompimiento fue el famoso caso del poeta cubano Eberto Padilla, sí, que es sometido por la dictadura castrista, ¿no? Claro, lo que en un poemario que presentó algún premio, además entiendo, en Cuba, tomaba la retórica marxista y pues hacía juegos exacto, de palabras o de figuras retóricas. Pero ahí eso, sí. yo no entro al análisis literario. No, pero eso fue lo que motivó, lo que reacción, gatilló, exactamente. La intolerancia del régimen exactamente, cubano. La intolerancia y el sometimiento a Padilla, ¿no? Y lo hacen hacer una de estas confesiones. Claro, una retractación sí, obligada por el poder, ¿no? Sí, claro. En ese momento Vargas Llosa y Octavio Paz aprecian claramente la violación de los derechos humanos de la dictadura cubana. Y se alejan de mucha de la intelectualidad. Exactamente. No solamente latinoamericana, también europea en ese momento. No hay que olvidar el contexto histórico, ¿no? El poder que tenía el comunismo y la Unión Soviética y el establishment de la izquierda en medios de comunicación y en el aparato mediático internacional. Pero eso no lo hace un liberal. No lo hace un liberal, y yo precisamente publico una carta que obtuve en el archivo en la Universidad de Princeton, en donde Octavio Paz le dice a Vargas Llosa qué solos estamos, ¿no? Y haciendo una referencia al socialismo leproso. Bueno, Cabrera Infante después también se... Cabrera Infante, bueno, él. Claro, estoy y trato de comparar en el libro por qué Octavio Paz y Mario Vargas Llosa, genios literarios, frente a Gabriel García Márquez y Pablo Neruda, también genios literarios, Paz y Vargas Llosa pudieron constatar este sistema opresivo, violatorio de los derechos humanos, y García Márquez y Neruda no. Sí. Y entonces ahí uno llega a la conclusión que es precisamente la honestidad intelectual de Vargas Llosa y de Octavio Paz lo que les permite percibir esa oprobiosa realidad, ¿no? ¿Y en qué momento, después de alejarse del marxismo, comienza a interesarse en otra tradición de pensamiento como es la liberal? ¿En qué momento? Fue un momento, un proceso lento. Vargas Llosa en su etapa adolescente y juvenil vivió bajo la dictadura de Odría, claro, que sirvió para Conversación en la Catedral, su novela total, como dicen los críticos literarios. Después, los estudios de doctorado en España, bajo la dictadura de Franco. Y es ya cuando va a Francia, no solo donde hay la influencia literaria de Flaubert y de los literatos franceses, sino que también él empieza a leer a otros y a cotejar, comparar los pensamientos. Empieza el desencanto por Sartre, que había sido su pensamiento guía, ¿no? Valiente, exactamente, que es como lo bautizaron acá, ¿no? Y se identifica más bien con Camus. Exactamente. Y también empieza a leer a Raymond Aron. Y esas ideas empiezan a hacerle cambiar el modo de pensar, ¿no? Pero luego es su estada en Londres durante la etapa que gobernó la conocida dama de hierro Margaret Thatcher, en donde Vargas Llosa aprecia un proceso revolucionario en el buen sentido de la palabra, en donde el capitalismo popular que propugnaba la señora Thatcher generaba riqueza que era compartida, el progreso económico, y eso lo fue acercando al liberalismo. Es más, tiene un contacto con Hugh Thomas, que es convocado, un historiador inglés muy liberal, sí, claro. Exacto, y muy famoso. Y luego viene el proceso laborioso y de estudio. Se pone
a estudiar a Adam Smith, a Hayek, a Popper, a Isaiah Berlin, a Rebel, y ese ya es el proceso, digamos, de convencimiento final y de adhesión a la doctrina liberal, Esto es, ¿no? entonces en el arco de tiempo de los años 80. Claro. La primera mitad quizás. Comienzos años 78, 79, cuando acá ustedes trabajan el otro sendero, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos en otro sendero en el 84, 85, Claro, 86. pero los debates... No, 85 y 86. Por eso la década del 80, pues. Sí. Pero hay un encuentro en Lima en donde también hay participación liberal, Sí, claro. y es ahí donde ya él... Milton Friedman está en el mismo, Claro. el mismo encuentro. Entonces ya es definitivo ahí de la Unión el proceso de acercamiento que luego se concreta o se fortalece durante el gobierno de la señora Thatcher, ¿no? Y es la época de su encuentro y momento de afinidad con Hernando de Soto. Sí, bueno, eso es Es parte historia, de sí, de la historia. Toco Sí. el tema, naturalmente, en la etapa formativa del movimiento Libertad y de la campaña, ¿no? Ujú. A propósito, no, en fin, vamos a llegar a eso después. ¿Y en qué momento has logrado identificar tú, él siente que podría participar de la política contingente, digamos, convertirse en candidato a algo? Yo creo que es la advertencia de su esposa Patricia, ¿no? Ujú. Cuando le dice, si subes a ese estrado en la Plaza San Martín, Ujú. vas a terminar... Agosto del 87. Exactamente. Previamente Mario había cumplido con unos compromisos cívicos. No hay que olvidar que cuando ocurre el matanza de los lamentable caso Ushurajay, Sí. Ujú. el presidente Belaúnde lo convoca, ¿no? Claro. Y Vargas Llosa, ¿por qué acepta ese difícil encargo? Porque consideraba que luego de la dictadura de Velasco y de Morales Bermúdez, el régimen democrático aún estaba muy débil Ujú. y un caso como este lo iba a debilitar aún más, ¿no? Y es esa la razón la que lo motiva a asumir Sí. ese Ese pesado compromiso. encargo y ese compromiso. Pero ya ¿no? que lo mencionas, ahora recuerdo que también Belaúnde lo quiso hacer primer ministro. Exactamente. Y él lo consideró al punto que conversó con algunos de sus amigos para ver si... Claro. O sea que ya estaba, digamos, Sí. entreteniendo la idea, como, como dicen algunos... Y bueno, Sí. El presidente Belaúnde le ofreció la presidencia del Consejo de Ministros. Ujú. Y él Y él- declinó finalmente. Sí, porque al final, en ese momento, un colaborador cercano de él era Miguel Cruchaga Belaúnde, Sí, sobrino de Belaúnde. sobrino del expresidente Belaúnde. Plantearon unos nombres para integrar el gabinete y la salida de uno de ellos, y al final eso no prosperó, ¿no? Ujú. Pero digo, ahí ya estaba entonces el, Bueno, es el germen político. Pero el germen político lo tuvo desde muchacho, El ¿no? germen político quiero decir de asumir El cargos reto, políticos, sí, ¿no? claramente, A eso me claramente. refiero. Estábamos hablando de Hernando de Soto, fue una relación estrecha en su momento y eso se rompe durante la campaña, muy a inicios de la campaña de lo que serían las elecciones del 90, diría yo que en enero del 88 más o menos. ¿Tú has logrado identificar cuál es el punto y la razón de esa ruptura? Bueno, hay muchas... La causa eficiente, pues, digamos, sí. Especulaciones. Creo que en algún momento De Soto pensó que él iba a ser el candidato, ¿no? Ujú. Pero claro, la figura de Mario y la convocatoria, es decir, la respuesta ciudadana al mitin de la Plaza San Martín lo catapultó a Vargas Llosa, ¿no? Sí. Y hubo una reunión con Alan García de Hernando de Soto en esos días, ¿no es cierto? Me imagino que eso fue visto con su Bueno, eficacia por Vargas Llosa. En realidad hay aspectos en los cuales
uno tiene la tentación de desviarse en demasía en el libro, pero he tratado de concentrarme. Ahora, no he evadido tampoco formular mi opinión sobre el señor de Soto, es evidente, ¿no? Se nos agota el tiempo, hay tanto material sobre el que podríamos conversar. Una vez que pasó las elecciones del 90, donde pierden la segunda vuelta, él siguió teniendo una actividad política, hasta ahora en realidad. ¿En algún momento volvió, que te conste a ti, pasarle por la mente la posibilidad de postular a la presidencia otra vez? Mario, cuando él pierde las elecciones, inmediatamente, un gesto de lealtad y de buen rival, reconoció el triunfo de Alberto Fujimori. Y durante toda la etapa constitucional de Fujimori, él guardó una prudencia, porque, es decir, que fue breve, digamos, bueno, un año y medio. Pero el país estaba destrozado, claro. El terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, la hiperinflación había prácticamente quebrado al Estado, es decir, el primer gobierno aprista destruyó el Estado, esa es la realidad, es un hecho objetivo. Entonces él pensó que había que darle un respiro a Fujimori. Yo estoy hablando de los años que vienen a continuación. ¿En algún momento él volvió a considerar la idea de ser candidato a la presidencia? No. ¿Que tú sepas? No. Fue, digamos, una experiencia única y pensó que había sido un error en algún momento haber postulado a la presidencia. Yo, por lo menos, mi percepción y la reflejo es que él en todas sus acciones ha sentido un compromiso cívico con el Perú, ¿no? Ahora, en el libro también explico los errores, hay sumas que restan, el Frente Democrático, hay algunas frases que incluyo de nuestro común amigo Enrique Gersi, ¿no?, sobre los abuelos de la nada, que es un término muy conocido y muy difundido en algunos medios liberales de la época. Pero en fin, yo sentía que tenía una deuda con Mario Vargas Llosa. Él escribió un magistral libro, El pez en el agua, pero ocurrieron hechos posteriores que no fueron incluidos, ¿no?, y que he tratado de incorporarlos. Muy bien, pues la presentación es mañana. Enrique Gersi y Mario de la Huerta se están en la presentación. Y le agradecemos, por supuesto, a Pedro Cateriano que nos haya acompañado y le deseamos éxito con la biografía política de Vargas. Gracias, Mario. Vamos a ir a una pausa y volvemos.